Bien, muy buenas noches y bendiciones para todos. La paz del Eterno repose sobre cada uno de ustedes. Un placer, un privilegio estar aquí una vez más en esta clase de este diplomado, Introducción a la Cultura Hebrea y sus fiestas bíblicas. Quien le habla, este servidor, su hermano y amigo, el maestro Lorenzo Rojas, desde República Dominicana. Un placer estar aquí, como cada miércoles. Bendiciones para todos los que están ahí conectados, los que ya entraron a la clase y los que van a ver esta clase más adelante también. La paz del Eterno repose sobre cada uno de ustedes. Saludo para Doris, que está por ahí. Tenemos a Emanuel, Stacy, Giselle, tenemos a María. Stacy dice amén. Dios le bendiga más. Bien, vamos a poner esta clase como siempre en manos del Señor. Vamos a dar gracias al Padre que nos da la oportunidad de estar aquí una vez más compartiendo y profundizando en su palabra a través de la cultura hebrea. ¿Alguno de ustedes desea orar? Puede presentar la clase al Señor. Vamos a ver. Rey soberano, tú que mueres en las alturas, te damos gracias. Gracias, Padre, por tu misericordia son infinitas. Mira, Señor, te presentamos todo lo que vayamos a hacer en esta clase. Te rogamos, Dios, que abra nuestros entendimientos y prepare nuestra mente para recibir y para ser edificado para honra y gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Excelente, amado. Muchas gracias por esa poderosa oración. Siempre hacemos una retroalimentación de lo que hemos visto hasta el momento. Ya estamos en un 50% aproximadamente. Esta clase dura 3 meses. Solo son conceptos básicos, pero profundos, que es lo importante de la cultura hebrea. Vimos la parte de raíces hebreas, la teología, diferencia entre judíos, hebreos, israelitas, israelí. Cada uno tiene una composición diferente, aunque parezca lo mismo. Vimos la etimología de un hebreo, quién fue el primer hebreo, Abraham, por qué se le llamó el ibrit, el que cruza de un lado a otro. Vimos también algunos conceptos totalmente diferentes en Oriente y en Occidente. Por ejemplo, el caso de la palabra hijo, vimos los saludos, el silbar, el besar, el Antiguo Testamento, debería llamar antiguo o primer pacto, vimos la palabra pacto en su profundidad, hablamos también de las cualidades de un intérprete, hablamos un poquito de ciencias bíblicas, ¿recuerdan? En la ciencia bíblica hablamos de la geografía, la importancia que tiene manejar los lugares en la Biblia y la profundidad a nivel espiritual que cada uno de esos lugares esconde. Vimos algunos ejemplos como Kiriat Alba, vimos el caso de Macpelá, ¿verdad? ¿Por qué se llamaba así? ¿Por qué Abraham insistió en comprar esa tierra? Vimos el monte Moriah, que es a donde Dios envía a Abraham a ofrecer a Isaac como un sacrificio. ¿Por qué lo envió allá? 3 días de camino. ¿Qué pasaba en ese lugar? Todo eso lo descubrimos aquí y hablamos sobre eso a nivel profundo. Getsemaní conectado con el Mesías y Betania también y muchos otros lugares que mencionamos. Hablamos de la arqueología bíblica, hermanos. La importancia que tiene nosotros conocer los descubrimientos arqueológicos que le dan peso, autoridad a lo que hoy leemos en la Biblia, pero que se escribió 2500 años atrás, 3500 años atrás. Entonces esos descubrimientos dan peso a lo que muchos tienen como un cuento, como un mito, como un invento de hombre, pero hay evidencias tangibles y palpables que demuestran todo lo contrario. Vimos los hebraísmos en la Biblia, la importancia de nosotros conocer las expresiones idiomáticas de cada, o sea, de cada pasaje de la Biblia. Vimos algunos ejemplos como el silicio, la generación, ojo bueno, ojo malo, el ojo de la aguja. Vimos la palabra conocer, vimos hallar gracia, qué significa la mano de Dios, la espalda de Dios, el rostro. Todo eso son lenguajes figurativos, idiomática, que esconden detrás una enseñanza, pero que a veces perdemos esa enseñanza por no conocer a profundidad su significado. Esta parte aquí abundamos mucho acerca de lo que eran los niveles de liderazgo. ¿Quién recuerda algo de esta clase? Que fue la que dimos en el miércoles pasado. Cada uno de esos niveles, ¿qué representaba? ¿Te acuerdan? Yeshua, Nicodemo, esa conversación, la importancia de conocer los niveles, qué es un discípulo, qué es un moré. Vamos a ver si alguno quiere comentar algo, lo puede hacer.
y ahí arrancamos con la clase de hoy, según la agenda que le envié. Amén. Según lo que yo tengo escrito aquí sobre Talmid, Ajá, que es discípulo, que viene en el grado bajo, exacto. usted dijo, o sea, según lo que yo escribí aquí, dice, es alguien que imita cuando un maestro llamaba a un discípulo. Ajá, Ese maestro le proporcionaba lo que necesitaba en el área espiritual y natural. exactamente. Ustedes ven, el maestro se encargaba, el rabí o el moré, de sustentar cuando era el maestro que lo llamaba. Ven, que tú vas a ser mi discípulo. Cuando era lo contrario, que era el discípulo que buscaba al maestro. Entonces ahí era todo lo contrario. Ese discípulo tenía que sustentar al maestro porque ese maestro se iba a dedicar a simplemente ¿qué? Enseñarle todo a ese discípulo, el grado más bajo. Luego tenemos el moré. ¿Quién más quiere decir algo? Excelente participación. Sí. Vamos a ver, alguien está tratando de entrar. Vamos a darle acceso. Bueno, maestro, ahí Ajá. en More tratábamos, y usted nos explicaba, que ese es el maestro del Talmid. ¿Sí que se dice? Sí, correcto. Talmid en singular, talmidim en plural. O sea, que ese va después de ese, que ese es el maestro de él. Enseñaba Entonces, que enseñaba la Torá. exacto. O sea, simplemente como está la Biblia. Génesis 1:1, en un principio creó Dios los cielos y la tierra, te enseñaba eso. Y obviamente su estilo de vida. Excelente, Giselle. Luego estaba el rabí. ¿Quién recuerda? El rabí, que era un poquito más allá de lo que era un moré. Yo recuerdo que ahí usted dio una enseñanza incluso y trajo que a Jesús se le llamaba Rabí. Sí. Y puso hasta un ejemplo, creo que fue cuando, no sé si fue Nicodemo, no me acuerdo bien. Sí, Nicodemo fue a hablar con él de noche en Juan 3. Exactamente. Entonces, cuando le dice Rabí, maestro, quiso como prácticamente, bueno, le estaba diciendo que él era un maestro, lo reconoció en ese momento, pero Jesús se fue más allá en la explicación que le daba respecto a que él tenía un rango prácticamente más alto que el que Jesús tenía, de acuerdo a las leyes y al conocimiento de la época. Exacto. Y él no podía entender lo que Jesús le preguntó en ese momento, cuando le dijo que tenía que volver a nacer de nuevo. A nacer de nuevo. ¿Cómo un hombre Amén. siendo viejo puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo se turbó. Lo que pasa es que Jesús le estaba hablando en un nivel muy elevado y él no lo entendió. Y Jesús se lo dijo: ¿cómo tú, siendo maestro de Jerusalén, óyeme, no di que de un pedacito ni una sinagoga, o sea, tú deberías ser mi maestro? ¿Está viendo? Ahí él le estaba demostrando de que verdaderamente, aunque a nivel físico estaban hablando de un nivel de moré, rabí, que era algo simple, Jesús estaba por encima a nivel espiritual. Excelente. Denme un segundito acá. Bien, seguimos acá, mi gente. Luego tenemos el Rambán, que el Rambán, aunque en tiempo de Jesús no existía ese título, se dio en base a un personaje. ¿Quién recuerda? ¿Quién era? Rambán es un acróstico. La R, la M, la B y la M, porque en el hebreo no hay vocales. Eso se le da para dar una pronunciación. ¿Se acuerdan? Rabí Moshe ben Maimón. Maimónides, así se le llamaba. Rabino Moisés ben Maimón, el hijo de Maimón. Fue uno de los más grandes influyentes en cuanto a la interpretación hebrea y por eso se tomó ese título, porque alcanzó un nivel incluso más grande que un rabí. Rabí lo que significa es mi grande, está viendo, abundante. Por eso era un rabino, porque era abundante en cuanto a sabiduría. El rabino no solo te enseñaba la Torá, como lo hacía el moré, sino que te daba una interpretación de la Torá. Y por eso es que Jesús hacía interpretaciones. Jesús te decía: ustedes escucharon que fue dicho, ¿ve? Cuando él dice fue dicho, eso era lo que te enseñaba un moré, un maestro. Lo que fue dicho fue escrito. Pero cuando él decía más, yo os digo, él lo hacía porque era un rabino, porque los rabinos te enseñaban tanto la parte escrita como la parte espiritual.
Y si eso fue Jesús, que era el verbo en la tierra, Dios encarnado, que se sometió y estudió y se preparó y se formó como un rabí, ¿qué más nosotros, que somos simples mortales? Contra más nosotros debemos de prepararnos y capacitarnos para poder enseñar diligentemente, como le dijo Pablo a Timoteo, la palabra de verdad. Así es, Nicodemo era un rambán, aunque en ese tiempo, como le expliqué, no existía el término, pero estaba por encima de un rabí porque era un maestro de Jerusalén. Excelente, Giselle. Y luego tenemos aquí el jajam, que el jajam, ustedes saben que esta palabra es jochma en el hebreo, tiene que ver con sabiduría, un portador de sabiduría, porque ya era alguien que entendía esa revelación y la adaptaba y la volvía un estilo de vida. ¿Está viendo? Jesús cumplía todos esos requisitos de Rambán y de Jajam, porque no había más sabio que Jesús. Lo que pasa es que él como tal no se dio ese título. Y esos títulos para el tiempo de Jesús no existían también. Lo que existía era un talmí, un discípulo, un moreo, un maestro cualquiera y un rabí. Por eso a Jesús se le llamaba rabí o raboni. Ve, pero el caso de Rambán y Jajam fueron términos posteriores. Pero en el tiempo de Jesús existían como práctica, lo que no tenían el título. ¿Se entiende esa parte? Bien, excelente, seguimos acá. Miren, en la Biblia existe algo que aquí es donde nos quedamos, que son los 5 tipos de hombres. Yo le hago la pregunta a ustedes, ¿cuántos tipos de hombres ustedes conocen según la Biblia? La palabra hombre puede ser, o qué tipo de hombre. Vamos a ver, sin temor a equivocarse. Recuerden que estamos aquí para aprender, pero que ustedes hayan escuchado. Han escuchado que en la Biblia hay diferentes tipos de hombres. Si lo han escuchado, ¿qué han escuchado sobre el tema? Y si no han escuchado, pues dice maestro, no hemos escuchado nada sobre eso. Moisés era, porque yo creo que habla de como que era, no me recuerdo como que dice la Moisés, Biblia. vamos a ver qué Moisés. tipo de hombre era Moisés. ¿Quién más? ¿Quién más ha escuchado que hay diferentes tipos de hombres en la Biblia, niveles? Hay pasajes incluso que se malinterpretan y la gente lo ha enseñado erróneo por mucho tiempo, solo por no conocer los tipos de hombres que hay en la Biblia. Así que saquen lápiz, papel, busquen un bolígrafo y tomen nota porque esto se va a poner bueno. Bendiciones para Milvio que entró por ahí. Shalom, shalom. Miren. En la cultura hebrea hay varios términos para hombre, que es lo que pasa en el español, eso se pierde. Por eso le dije, por ejemplo, con la palabra cielo. ¿Recuerdan? Para nosotros, cielo es una sola palabra y eso alude a las aves del cielo, el avión está en los cielos, las nubes están en los cielos. Cuando hablamos de la morada de Dios en los cielos, todo en los cielos, porque es la única palabra que existe para nosotros. En el inglés, por ejemplo, hay 2 palabras. Está sky, que es la que se utiliza para el cielo visible, la nube, las aves, sky, y está heaven en inglés, que se utiliza para la morada de Dios. ¿Está viendo? En inglés hay 2 palabras, pero en el hebreo hay 7 palabras para cielo. Ve, para pecado, nosotros no entendemos pecado y ya. Pecado, pecado, y para nosotros cualquier cosa es pecado y ya, porque es la única palabra. Pero en el hebreo hay 5 tipos de pecado diferentes. Lo mismo para ofrenda. Usted nada más dice ofrenda y ya. Pero en la Biblia mínimo hay 5 tipos fundamentales de ofrenda, aunque hay casi 24 tipos de ofrenda. Pero las fundamentales son 5, cada una es diferente. Igual los pecados, eso lo vamos a ver aquí. Y cada pecado se juzgaba y se condenaba de forma distinta. Ustedes no han leído en la Biblia, por ejemplo, que habían pecados de muerte. ¿Lo han leído? Pecado de muerte. O sea, que habían pecados que lo único que los sanaba, o sea, que la única forma era dar muerte. Habían pecados que se redimían a través de una ofrenda. Está viendo que los pecados de la Biblia se trataban distintos. Nosotros generalizamos el término y pecado para nosotros todo es igual. ¿Por qué? Porque no tenemos otra palabra. Lo mismo para profeta. Hay 5 tipos de profetas en la Biblia distintos. Para nosotros, profeta nada más. Entonces el español nos limita demasiado y no perdemos de toda esa profundidad. En la Biblia mínimo hay 5 tipos de palabras que se usan para hombre, pero cada una de esas palabras revela el nivel espiritual que tiene cada persona que se está utilizando. Habla de su naturaleza. ¿Está viendo? Primer hombre, vamos arriba.
que el que todos conocen. Vamos a leer el chat aquí. Alguien escribió. Así es, dice Stacy, muy cierto. Alguien que me ayude a leer aquí, por favor. Entonces el Señor Dios formó al hombre, Adán, del polvo de la tierra. Lea desde acá, amado, desde el 1, aquí. Ahí, el primer hombre, el primer tipo de hombre, ¿cuál es? Aquí. Primero, Adán, hombre terrenal. Adán, hombre terrenal, eso es lo que significa Adán, hombre terrenal. Dele, ahora sí, la cita bíblica, Génesis 2:7. Génesis 2:7. Entonces el Señor Dios formó al hombre, Adán, del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y el hombre se convirtió en un ser viviente. Excelente, muchas gracias, amado. Están viendo, la primera vez que aparece esa palabra es Adán. ¿Por qué Adán? Mírenlo aquí, se lo puse en el hebreo. Adán, a pesar de que para nosotros es un nombre propio, para nosotros en español, en el hebreo es totalmente distinto. Adán es el hombre terrenal. Cada vez que en la Biblia aparece la palabra hombre, pero que detrás en el hebreo es Adán, se está refiriendo al hombre terrenal. Por ejemplo, en Génesis 2:7 dice, entonces Dios formó al hombre. ¿Cómo dice la Biblia? Abra la Biblia para que lea, hombre. Pero ahí esa palabra que dice hombre es la palabra Adán. Maestro, vamos a buscar eso en la Biblia, a ver si es verdad lo que usted está diciendo, porque usted se puede estar inventando eso. Entonces, para eso nosotros vamos a ir aquí a la Biblia y vamos a buscarlo en el hebreo. Porque ustedes saben que a mí me gusta enseñar con hechos. Cuando usted enseña así, es muy difícil que alguien lo pueda contradecir. ¿Por qué? Porque usted está hablando con base. ¿Está viendo? Vamos a compartirle aquí la Biblia. Esa fue la aplicación que le compartí. Recuerdan, la Eastward. Me gusta enseñar así, en base escritural. Abran su Biblia en Génesis 2:7. Mírenlo aquí. Déjenme ponerlo grande para que vean. ¿Lo ven? Aquí, donde dice, entonces Jehová, Dios, formó. Aparece la palabra Yaxar. La palabra Yaxar, escuchen aquí el misterio, significa que, ¿lo ven aquí? Mordiar. Es la misma palabra que se utiliza para alfarero, un yaxer. Un alfarero es alguien que moldea el barro. O sea que a Dios aquí se le pone como el alfarero. Por eso es que cuando Dios envía al profeta Jeremías donde el alfarero, ¿qué pasó con la vasija? Ayúdenme, que se me olvida la Biblia. También. La desbarató y volvió la hizo. Sí, ¿en mano de quién? Del alfarero. ¿Y qué hizo? Dijo Stacy ahí, la desbarató y la volvió a hacer. Lo que Dios le estaba revelando al profeta Jeremías a través del alfarero era lo mismo que pasó aquí en el Génesis. Por eso dice Yaxar, mírenlo aquí, que Dios formó al hombre. Está diciendo como el alfarero. Eso es lo que significa Yaxar, moldear, dar forma. Así como en la vasija se echó a perder, lo que él le estaba diciendo, Israel se puede desbaratar en mi mano y yo lo voy a volver a hacer. El hombre se puede desbaratar en mi mano y así como yo en el Génesis formé al hombre del polvo de la tierra, yo puedo volver otra vez a recrearlo, puedo volver a hacerlo. Oye la profundidad. Lo que Dios le estaba revelando ahí a Jeremías era lo mismo que pasó aquí en Génesis 2:7. Dice Yaxar, ¿a quién? Al hombre. En la Biblia dice hombre, en su traducción, búsquela, la Reina Valera. A ver si dice hombre. Pero miren cuando yo le doy al código ahí, al H120, que es el código hebreo para esa palabra hombre. ¿Qué aparece de este lado en el diccionario? Ahí dice Adán. Adán, pero en el español usted dice hombre. Sin embargo, el hebreo es Adán. ¿Por qué Adán? Porque ese tipo de hombre al que se refiere ahí está hablando de quién? De un hombre terrenal, un hombre de la tierra, un hombre común y corriente, que fue en el caso de Adán creado de la tierra. También se llama así Adán, mírenlo aquí el nombre, ¿lo pueden ver? Adán, ¿por qué? Porque Dios lo sacó ¿de dónde? De la tierra. ¿Y cómo se dice tierra en el hebreo? Adamá. O sea, Adán es una ¿qué? Una extracción del Adamá. Por eso dice porque fue tomado del polvo de la tierra. Entonces él se llama Adán porque Adán lo que significa exactamente es sacado de la Adamá. ¿Y qué es Adamá? Tierra. O sea que el mismo nombre revela
el elemento del cual está formado. Otro misterio aquí que vamos a soltar. Recuerde que la escuelita bíblica son los viernes. Esto es cultura hebrea a nivel profunda. Escuelita bíblica los viernes y dominical en la mañana. Milvio, dame señal que no te siento para saber si es recio, sigo, le bajo. Usted se lo ha pesado hoy. Se lo ha pesado, me dijo Milvio. Bendiciones para Starling que entró ahí. ¿Qué significa Adán también? En el hebreo no hay vocales. O sea que esta palabra aquí, que es la Aleph, que se pronuncia como A, que la aprendimos en la palabra Af para padre, y cuando vimos el alefato, ¿recuerda la cabeza de buey? Adán. Esta palabra también se puede pronunciar Edom, porque la primera letra puede pronunciarse de diferente manera, dándole sonido de vocal y cambia el sentido de la palabra. Si decimos Edom, por ejemplo, significa rojizo. ¿Por qué? Porque la tierra en Oriente era de color rojiza y por eso a Adán también se le llama Edom, que era el nombre de Esaú. ¿Recuerdan Esaú, el hermano de Jacob? Uno de los nombres de Esaú era Edom. ¿Por qué se le llamaba Edom? Porque era rojizo, velludo. Era velludo, pero también era rojizo. Entonces, ¿por qué significa Adán es hombre terrenal, pero Edom es rojizo? Porque el color de Adán era rojizo por el polvo de la tierra del oriente donde fue creado. ¿Ustedes han visto la tierra de Yamasá o Monte Plata? Los que han ido a Monte Plata y a Yamasá. ¿Ustedes no han visto lo que son de aquí, de Yamasá? Como en la tierra roja. Cuando una yuca es de monte, de Yamasá, por ejemplo, de esos lados, se sabe. ¿Por qué? Por el color de la tierra. Eso mismo pasa aquí con Adán. Adán estaba revelando también el color de su piel, porque fue hecho del barro, rojizo. Incluso, mira, de esta raíz, es la misma raíz, Edom, mírenlo aquí. ¿Significa qué? Enrojecer, rojial, rojo o rubio. ¿Están escuchando? Dice, aquí en la terrena hay muchos lugares con tierra así, exactamente por eso. Otra cosa que voy a revelar aquí. ¿Sigo, paro o vuelvo a Adán? No, sigue ahí porque miren, está bueno. Ok, miren, la palabra aquí Adán es una composición de dos palabras. La primera, que es esta, la voy a poner en grandote aquí porque me gusta que ustedes lo vean. Miren, la ven aquí. Esa de ahí, la Aleph, que era la cabeza de buey en el pictográfico. La Aleph es muda. Es la única letra del hebreo que no tiene sonido. Se lo dan con estos guturales que están aquí abajo chiquiticos y eso le da el sonido cuando se lee. ¿Están viendo? Pero la Aleph también representa viento, espíritu. ¿Está viendo? ¿Por qué? Porque no tiene pronunciación. Es como cuando usted hace un sonido con la boca de respirar. Por ejemplo, eso es la Aleph, no tiene un sonido. O sea que representa la parte espiritual, el aliento. Y cuando Dios creó al hombre, ¿qué insufló? Aliento de vida. Aliento de vida. La composición. Ahora viene lo lindo. En el hebreo se hacen divisiones. Ahora hay otra palabra. Si a la A la quitamos, ¿qué queda en el nombre Adán? ¿Qué queda? Si al nombre Adán le quitamos la A, ¿qué queda? Am. A la AM le falta una letra ahí. Si a Dan, la AM le quitamos la A, ¿qué dice? Dan. Dam, dam. Esta, la Dalet, esta de aquí, y la Mem, que es la última. Como no tiene vocales, es la D y la M, pero se pronuncia Dan por este simbolito que tiene abajo. Entonces, Dan, ¿ustedes saben lo que significa Dan? Dan en el hebreo significa sangre. O sea que el nombre de Adán revela la composición. Una Aleph, que es un espíritu, un aliento mezclado con la sangre, que es lo que le da vida al cuerpo humano. En el nombre de Adán está compuesto la estructura del sistema. Espíritu, la parte espiritual, la Aleph, y la Adán es la sangre, la parte física que da vida a todo el cuerpo. Seguimos, paramos, vamos bien, subimos un poquito, bajamos, ayúdenme. O sea que la misma composición, usted nada más está leyendo un nombre, Adán, pero Adán significa humanidad, significa hombre terrenal, significa un espíritu con sangre, un espíritu que tiene vida. Por eso dice aquí que cuando Dios creó al hombre, vamos a buscarlo en la Biblia, porque eso lo dice la misma Biblia, lo que pasa es que en el español se pierde.
Mírenlo ahí, lo dice la misma Biblia en Génesis 2:7. Vamos a buscarlo aquí que se me fue. Génesis 2:7. Mírenlo acá. ¿Qué dice? Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló, ve, la Aleph, en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Nefesh Hayah. Cuando se une el soplo de vida, ¿con qué? Con la sangre, entonces se crea ¿qué? Un ser viviente. Eso es lo que pasa cuando la mujer concibe. La mujer concibe a través de un embrión, un esperma que entra dentro de un óvulo, se fecunda y se forma el embrión. Pero hay una parte espiritual. ¿Quién da la parte espiritual? El hombre pone el esperma y la mujer pone el óvulo. Y eso se une, el cigoto, ¿verdad? Y se da esa parte de la procreación. Pero la parte de qué? Del soplo, ¿quién lo da? Solamente lo da Dios, porque es una parte espiritual. Por eso la mujer es un portal en el vientre que puede conectar lo divino con lo terrenal, porque es el medio que Dios utiliza. ¿Para qué? Para traer seres vivientes, pero la parte espiritual siempre la da Dios. Por eso el problema del huerto apareció cuando apareció Eva. Mientras Adán estaba, todo estaba bien, porque la mujer representaba la expansión y la multiplicación. ¿Estamos viendo? Entonces, ¿qué significa Adán? Adán es ¿qué? Hombre terrenal, rojizo, sacado del polvo de la tierra. Entonces dice aquí en el 2:7, miren bien, que el hombre se convirtió, dice hombre de nuevo. Mírenlo aquí en el 7. Aparece hombre 2 veces. Esa que dice que Dios formó al hombre, y luego dice aquí, y el hombre de nuevo. Ve, Adán, otra vez, Adán. El hombre común, persona, varón o ser humano, gente, pero es un hombre a nivel terrenal. Cada vez que aparece hombre, pero en el hebreo atrás es Adán, Dios se está refiriendo, o el escritor de la Biblia, a un hombre terrenal, a un hombre común y corriente, a un hombre literal, que es un hombre humano, para ponérselo claro. Entonces a veces lo leemos en la Biblia y no sabemos de lo que se está hablando. O sea que Adán es el hombre en el nivel más básico, hombre natural, hecho del polvo, aliento de vida, y eso lo forma en un ser viviente. Vamos con el segundo, es el primer tipo, que es el tipo de Adán o de hombre que es terrenal. Vamos con el segundo. Alguien que me ayude a leer aquí y leen desde donde dice 2 aquí, Ish. Vamos a ver, me lean hasta el primer párrafo. Ish, hombre espiritual. Génesis 2:23. Entonces el hombre Ish dijo, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada varona Isha, porque del hombre fue tomada. Déjelo hasta ahí. Dolores. Sigo. Sí, lee ahora en un ratito. Oigan bien, cuando leemos, muchas gracias, amada, por el apoyo. En Génesis 2:23, busquen su Biblia, por favor. En su Biblia, que tienen que ir leyendo conmigo, a ver si yo no me estoy inventando nada aquí. En Génesis 2:23, cuando usted lee en su Biblia, ¿qué dice? Entonces dijo Adán, ¿cómo dice su versión? ¿O dijo el hombre? ¿Cómo dice la versión que ustedes tienen de la Reina Valera? En la mía dice, dijo entonces Adán. Dijo Adán. Esto, Adán aprendimos que era el hombre terrenal. Ve, el hombre terrenal. Esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne. Y será llamada varona. Esa palabra que aparece ahí para varona es la palabra Isha, ve, que significa hembra, mujer, pero dice porque fue tomada de quién? Del varón. Ahí cuando dice varón, no está hablando de Adán, está hablando de Ish. Por eso ella se llama Isha, varona. Pero en el hebreo es Ish. ¿Qué significa Ish? Es el segundo tipo de hombre. Ve,
es un hombre que tiene un sentido espiritual más elevado. Está relacionado con la fuerza espiritual y la responsabilidad. Oye bien, el fuego interno que arde. De ahí viene la palabra Ish, que está conectada con el fuego. Un hombre que tiene un celo ardiente. Oye bien, Ish es el hombre que ha alcanzado un nivel espiritual más elevado que el de Adán, porque es alguien que no simplemente está aquí en la tierra, sino que tiene que vive en una dimensión divina. Es alguien que tiene sentido a nivel espiritual. Es un tipo de hombre que ha madurado espiritualmente, que tiene esa capacidad de poder tomar decisiones. Es un hombre que tiene una relación con Dios, que porta la sabiduría. ¿Por qué le digo esto? Porque él dice varón aquí, varón, porque ya ahí adquiere que una responsabilidad. Por eso dice Isha, varona, porque fue tomada del varón. Vamos a buscarlo en el hebreo aquí para que ustedes lo vean también. Aquí en la Biblia, mírenlo aquí. Confírmeme si ven la Biblia ahí. ¿La ven? Ok, estamos aquí en el 23. Todos esos numeritos que aparecen ahí son las referencias del diccionario. Pero miren, ustedes van leyendo la palabra aquí. Dijo entonces Adán. Ve, cuando le doy aquí al Adán, me aparece lo que yo le dije ahorita. Dijo el hombre carnal, el hombre común, el hombre natural, el sacado de la tierra. Y eso lo aprendimos. Ahí es Adán. Esto es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Ve, y será llamada varona. Si le doy aquí a varona el código, me aparece Isha, hembra, mujer. Ve, varona. ¿Y viene de quién? Fue tomada de quién? Del Ish, del varón. Mírenlo aquí, se le doy al varón, me aparece Ish. Hombre como individuo, persona masculino. Mírenlo aquí. ¿Lo ven? Extranjero, humano, marinero, marido, macho, soldado, labrador, varón. ¿Por qué pone aquí algunas cualidades? Como soldado, labrador, extranjero, casado. ¿Por qué? Porque aquí está hablando de un tipo de hombre que tiene una responsabilidad y tiene una identidad, tanto a nivel del plano físico como a nivel del mundo espiritual. El Ish es un tipo de varón o de hombre que ha entendido el propósito divino, por ende es un hombre con una responsabilidad. Bajo el tema, ¿qué tipo de hombre eres? Tomen nota ahí para el Día del Padre, estoy dando unos cuantos mensajes para que dejen de cansar un poquito a David, Goliat y esa gente. Sí, de que hombres de valor. No, ¿qué tipo de hombre eres? ¿Eres un Adán o eres un Ish? ¿Eres un hombre común y corriente? ¿Eres un hombre natural que está aquí para comer arroz, con huevo, con pollo, pica pollo, longaniza? ¿O tú eres un tipo de hombre Ish, que es un hombre que ha madurado a nivel espiritual, entiende el propósito del Padre, lo asimila y trabaja para que ese propósito se cumpla? Ay, 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 se fueron 2, 3, se desconectaron 3 hombres. Alábalo. Maestro, deme otro ejemplo, que usted está como muy suave. Tranquilo, vamos para allá. Ustedes saben que tú al pasito. Vamos a ver otro ejemplo para que ustedes vean la profundidad. Alguien que lea Isaías 53:3. Ayúdeme. Busque su Biblia. Isaías 53:3. ¿Qué dice? Nosotros hablamos muchísimo de ese pasaje, pero no sabemos. Isaías 53:3. ¿Qué dice? Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, varón de dolores. ¿Ahí está bien? Esa palabra que aparece ahí, varón de dolores. ¿Ustedes saben cuál es la palabra ahí? Varón. Es la palabra Ish Makobot. La palabra Ish, varón. ¿Por qué ahí no le dice Adán o le dice hombre de dolores, sino la palabra Ish? Porque está hablando del Mesías. Lo que le está diciendo, este no es un hombre común y corriente como el Adán. Estamos hablando de un ser humano que sufre. Por ende, es un individuo que ha entendido el propósito divino y es un hombre con un tipo y un nivel elevado de conciencia. O sea, él estaba codificado en Isaías, pero en el español eso no significa nada. Está hablando de un tipo de hombre que asume una responsabilidad. ¿Cuál era la responsabilidad? Llevar el dolor y el sufrimiento. Ser quebrantado, ser menospreciado, ser humillado, porque eso es lo que hace Ish.
El Ish es el tipo de hombre que ha entendido el propósito divino y trabaja para que ese propósito se cumpla. Es el tipo de hombre que dice, Dios, ¿cuáles son los planes que tú tienes para mí? Para mí, perdón. ¿Cuáles son los diseños que tú escribiste para mí en lo espiritual, para yo trabajar y que eso se cumpla? No todo el mundo alcanza ese nivel. Casi siempre la gente se queda en el nivel de Adán, que es un ¿qué? Un hombre simple, el hombre que va a la iglesia. Yo estoy utilizando el término hombre, pero no quiero sonar despectivo. Lo que pasa es que en el hebreo así es que aparece, pero esto engloba tanto hombre como mujer, porque estamos hablando a nivel espiritual de gente que asume una responsabilidad social. ¿Está viendo? Lo que pasa es que se utiliza el término hombre y por eso es que se llama Isha, varona, porque fue tomada del Ish. O sea que las Isha son aquellas mujeres que han entendido también el propósito del Padre y la revelación divina y trabajan para que eso se cumpla. O sea que el término engloba tanto a hombres como a mujeres. ¿Está viendo? Por eso dice varón de dolores. Vamos aquí a proyectarle para que lo vean, que le puse el ejemplo. Pero en nuestra Biblia nada más dice como varón. O sea, para nosotros ahí está hablando de un hombre, ¿sí o no? Claro, yo cuando lo leo lo relaciono como un hombre normal. Pero no, ahí está hablando de un Ish, un hombre que entiende el propósito a nivel espiritual. Deuteronomio 33:1. Vamos a darle otro ejemplo para que ustedes vean. Dele, Deuteronomio 33:1. Vamos a ver. ¿Qué dice? Deuteronomio 33:1. Bendiciones para Roberto, que entró por ahí. Doris está por ahí también. Y María Altagracia. Shalom, shalom. Y, Deuteronomio 33:1. ¿Qué dice? No participa porque a mí no me gusta. 33:1. Sí, no, está bien. Yo le estoy saludando, pero si no quiere participar, no hay problema. Pero sí me gusta que ustedes interactúen, que lean, para que no sea tan monótona. Amén. 33:1. ¿Me escucha? Esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel. Esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel. Ahí, ¿cómo le llama Moisés? Varón de Dios. Pero para nosotros ahí la palabra varón es simplemente varón de masculino. O lo que utilizamos para decir varón de Dios. A nosotros no significa nada. Pero ahí dice un Ish a Elohim. No dice un Adán, ni dice un hombre de Dios. No un hombre común. ¿Por qué le llama Ish? Cuando le llama a Moisés Ish ha Elohim, le está diciendo, este no es un tipo de hombre común y corriente. Es un tipo de hombre que ha entendido el propósito divino, se ha conectado con esa revelación y ha trabajado para que esa revelación se cumpla. Es un Ha Elohim, un Ish ha Elohim, aquel que entendió los diseños espirituales y hace que ese diseño se cumpla aquí en lo terrenal. Es alguien que entiende su asignación. Por eso es que le llama un Ish ha Elohim. ¿Un qué? Un varón de Dios. Pero la palabra y varón no es para hombre, sino Ish, porque es el segundo tipo de hombre que llama la Biblia. Estamos viendo la profundidad que hay ahí. Es para hacer una distinción, el cargo espiritual que él alcanzó por la fidelidad que tuvo, porque tampoco fue de la noche a la mañana. Yo le estoy dando pincelada. ¿Cuál es su tarea? Usted investigar dónde más en la Biblia aparece esa palabra para que ustedes vean la revelación que hay detrás cuando la Biblia hace distinción. En el español se pierde, porque nada más dice hombre o varón, hombre o varón, hombre o varón. Pero en realidad cada vez que aparece una palabra específica en hebreo es revelando la condición espiritual de ese hombre. Y se van a dar cuenta en el último tipo de hombre para que ustedes vean. Hasta ahora vamos bien, vamos muy suave, subimos un poquito más. ¿O vamos todo bien? Todo bien. Maestro, entonces cuando estoy leyendo la Biblia que menciona varón, está hablando prácticamente Ish. Va a depender el contexto. Porque o por ejemplo, Adán, hay parte donde aparece Adán que dice varón, se tradujo como varón. Y ahí está hablando de un hombre común y corriente. Pero si dice Ish, es porque está hablando exactamente de un hombre con un nivel espiritual superior al de Adán. Por eso cuando dice varón,
porque de mí fue tomada. Ella es un varón ahí por calidad de esposo que está asumiendo. No es un varón cualquiera como un Adán que andaba por ahí sin responsabilidad. Ahí le llamo Ish, varón, y a la mujer Isha, varona, porque ahí Ish es el hombre que asume una responsabilidad, un rol. ¿Entendió? Porque ahí él se convirtió en esposo. Dijo, este es carne de mi carne, hueso de mi hueso. Ya él tenía una responsabilidad, tanto en lo espiritual como en lo terrenal con su esposa. Entonces al varón de dolores le llama Ish también, porque Jesús asumió una responsabilidad espiritual para llevar la carga de todo nuestro pecado. Y entonces aquí también a Moisés se le llama un Ish, porque es un tipo de varón ya que asume, ve, un nivel espiritual elevado. Siempre entonces debemos preguntarnos, estoy leyendo la palabra varón en la Biblia. Ahora la pregunta es, ¿qué tipo de varón? ¿Un varón como hombre común y corriente? ¿O estoy leyendo aquí Ish, que es un hombre espiritual más elevado? Esa sería la pregunta que debemos hacer. ¿Se entendió esa parte? Excelente, seguimos acá. Yo nada más le estoy dando aquí pincelado. Ustedes van a buscar luego a profundidad dónde más aparecen esa palabra. Le estoy dando algunos ejemplos. El tercer tipo de hombre es el hombre Enosh. Escuchen bien, Enosh. Así como se llamaba Enosh, hay dos. Hay uno que es Enoch y hay otro que es Enosh. ¿Ustedes se acuerdan de Enosh cuando hablamos de la genealogía aquí? La genealogía de Génesis 5. ¿Se acuerdan que construimos la profecía del Mesías que estaba codificada ahí? El hombre melancólico, el hombre caído, ve, puso al hombre con un nivel bajo de espiritualidad. El poderoso Señor descenderá del cielo enseñando y predicando. Con su sufrimiento traerá reposo a los inminentes. Ahí aparece el Enosh. ¿Recuerdan? ¿Qué es el Enosh? Ayúdenme. El Enosh. Lean acá. ¿Qué significa? Iniciado o dedicado. Sí, esa fue la parte que leímos. Pero también representa el hombre, mírenlo aquí, débil o frágil. La raíz de donde viene tiene que ver con débil, un hombre caído. Enoch, que el otro, el que caminó con Dios, y dice que Dios lo tomó. Ese Enoch con C. Pero este Enosh, que tiene que ver con fragilidad, con un hombre débil, un hombre caído, melancólico. Y por eso cuando usted estudia la vida de Enosh, exactamente revelaba la condición de su nombre. Busquen la vida de Enosh para que ustedes vean lo que pasó ahí. Es un hombre mortal, un hombre vulnerable. Significa hombre y varón también. Por ejemplo, vamos a leer el Salmo 8. Escuchen esta profundidad aquí. Búsquenlo en su Biblia, en la Reina Valera. Y lean Salmos 8:4. A ver qué dice. Y yo lo voy a buscar aquí también. Ustedes van a ver la profundidad que hay aquí. Salmos 8:4. Hay que leerlo. Sí, claro, que estoy con Biblia aquí, no podemos inventar. Léalo, ¿cómo dice tu Biblia? Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Ajá. Y el hijo del hombre para que lo visites. Y que se pone bueno. ¿Qué es quién? El hombre. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. ¿Ah? En el español eso no significa nada. Porque ahí usted nada más está leyendo hombre, hombre, hombre y hombre. Pero ahí aparece la palabra hombre. Y dijimos que Adán ahorita era ¿qué? Hombre también. Igual que Ish. Pero Adán, ¿qué significa cuando aparece Adán? ¿Qué tipo de hombre es Adán? Hombre terrenal. Terrenal, corriente. ¿Y el Ish? Hombre espiritual. Hombre espiritual. Pero aquí aparece la palabra hombre. Debería aparecer la palabra Adán entonces, que dice hombre también, ¿sí o no? Sin embargo, eso no está escrito en español. El salmista no escribió español ni inglés. Escribió hebreo. ¿Qué escribió en el hebreo? Mírenlo acá. Cuando yo le doy al código, aquí en el 8.4, ¿lo ven? Este es el diccionario hebreo simplemente. Esto no es invento ni nada. Usted le da y él lo manda al diccionario, miren. H582. ¿Qué aparece?
¿Qué palabra? ¿Qué palabra? Enosh. Pero la Biblia de nosotros dice que hombre. Mire lo que significa Enosh, lo que le dije. Aspecto extranjero, gente, hombre, humano, mortal, varón, siervo. A veces no se le expresa en español específicamente. Cuando se le usa para oposición, bueno, ya sabe que conoce el hebreo. Pero mire de dónde viene. Viene de la raíz anash. Esa es la raíz en el hebreo. Mire lo que significa. Calamidad, frágil, débil, melancolía, doloroso, enfermoso, perverso, incurable, lamentable. Esa es la misma condición que tenía Enosh. ¿Sí o no? Tomen nota, investiguen. Pero aquí cuando el salmista dice, ¿qué es el hombre? No está diciendo quién es el Adán, el hombre común y corriente. No está diciendo quién es el Ish, el hombre espiritual. Está diciendo quién es el Enosh, el hombre caído, el hombre en fe. Wow, yo siento su presencia aquí. ¿Quién es el hombre insignificante, el hombre perverso, el hombre desahuciado, el hombre con el nivel espiritual más bajo? Para que tú te fijes en él, para que tú tengas misericordia de él, para que tú pongas tus ojos en él. Por eso es que dice, mira, ¿para quién? Para que el hijo del hombre, ¿quién es el hijo del hombre? Miren cómo aparece aquí. Cuando le doy a hombre aquí, a este, no está hablando de Nosh ni de Ish. ¿De quién está hablando? Miren de quién. Está hablando de Adán, el hijo de Adán. ¿Está viendo? ¿Quién es el hombre? Para que el hijo del hombre, o sea, para que el hombre humano, para que el varón. ¿Y a quién se le llama el segundo Adán? ¿A quién se le llama hijo de hombre? Hijo de hombre. ¿A quién se le da ese título? Ayúdeme que se me olvida. Jesús. ¿Es Jesús? Entonces lo que el salmista está diciendo aquí de forma codificada, que el hombre caído, ¿quién es el hombre menospreciado, el hombre enfermo, melancólico? Para que el hijo del hombre, aludiendo al hijo de Adán, pero es Jesús como el segundo Adán, se fije en él. ¿Quiénes somos nosotros para que Dios? Entonces ahí es donde entra el concepto de gracia. La palabra gem lo que significa es un favor inmerecido, lo que significa tener misericordia de alguien que no la merece. Por eso tú y yo estamos aquí. David estaba profetizando lo que iba a pasar con nosotros, pero eso está en el hebreo. La gente se pierde de eso porque nada más está leyendo hombre. ¿Quiénes somos nosotros para que Dios se acuerde de nosotros? Somos hombres melancólicos, caídos. Antes estábamos en el nivel de Nosh, el nivel más bajo, el nivel melancólico, el nivel de enfermedad. Sin embargo, a través del Adán, del Hijo del Hombre, volvemos a ser Ish, hombres espirituales, hombres conectados con el propósito divino. Hay un cambio de identidad. ¿Tú lo sientes o no lo sientes en el día de hoy? Déjame saber. Amén, amén. Está bueno, está bueno. Vamos bien. Pero eso pasa porque la gente a veces no profundiza. Ese es un ejemplo que le estoy dando. Hay muchísimos otros ejemplos donde aparece esa palabra de noche. Si lo buscamos en referencia, voy a buscar la palabra para que ustedes vean. De noche, aquí. Concordancia. Hombre. Mire lo que significa incluso. Incurable, sin remedio. Oye, el hombre incurable, ¿quién es? Mira dónde aparece aquí. Ay. Vamos a leer, vamos a dar este ejemplo. Busquen Jeremías 17:9. Para que ustedes vean. Hay mucho, pero ese va a ser su tarea. Ese no se la puedo dar, le estoy dando alguna cosita. Significa calaminoso, incurable, congojado. ¿Qué dice? ¿Qué dice Jeremías? Ustedes la han leído mucho esa cita. Jeremías 17:9. Pero esa va a ser su tarea, buscar esa cita bíblica clave. Aquí dice. Ajá. No léelo. No, sin pelear, Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Oye, ahí ustedes saben dónde está esa palabra. En el 9. Buscarla en el hebreo para que ustedes vean.
17, 9. Vamos a buscar el diccionario. El 9. Aquí. El verso. Mírenlo ahí. Cuando yo le doy a perverso, que esa raíz de ahí es la raíz anash, que es la misma de enosh. O sea, que está hablando ahí de la misma palabra. Los hombres que son tipo enosh son los hombres que tienen el corazón perverso, engañoso. O sea, que el nivel del corazón es el corazón caído, el corazón del hombre enosh. Es la misma palabra, la misma raíz. Mírenla ahí. Si le doy a perverso, mírenla ahí al código. Voy al Strong, al diccionario en el español, mírenlo ahí. Anash. Calamidad, desahuciado, doloroso, enfermizo. Por eso es que dice que todos los designios del hombre eran ¿qué? De continuo al mal. Ahí estaba revelando la naturaleza del hombre caído, del hombre pecaminoso. Y hay muchísimas otras citas bíblicas, pero no se las puedo dar. Esas serían su tarea, no se la puedo dar. Vamos a seguir aquí, que solo estoy dando pinceladitas. Seguimos. Esto se está poniendo bueno. Seguimos acá. Entonces, el tercer hombre es ¿qué? El hombre Enosh. Es ahí vimos el ejemplo del Salmo. El tercer hombre es el hombre Sahar. ¿Qué es Sahar? Esta parte de acá. Es el tipo de hombre que porta una semilla o una información genética. Incluso la palabra que se usa para memoria en el hebreo moderno viene de esta misma raíz, Sahar. Significa varón. Oye, se traduce como varón, pero está relacionado con un tipo de varón que tiene en su ADN una información genética de la procreación. Es lo que se transmite de generación en generación. Está vinculado con un verbo en el hebreo, sahar, que significa recordar, porque es como una memoria. Ustedes saben lo que es una memoria USB, un disco duro, la memoria que se utiliza para almacenar, ¿saben? Eso mismo, hay un tipo de hombre que es como una memoria. Es un varón que lleva un legado espiritual. Por eso es que la simiente del Mesías pudo mantenerse. Ahora ustedes ven por qué que Mateo utiliza la genealogía del linaje de David. ¿Por qué? Porque era un tipo de hombre de linaje que se mantenía de generación en generación hasta llegar al Mesías. Maestro, usted está inventando, deme Biblia. Vamos a la Biblia. Vamos a Génesis 1:27. ¿Qué dice su Biblia? Génesis 7. Vamos a ver. Amén, amén. 1:27. Ajá. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. A imagen. Maestro, muéstrame la Biblia para saber si no me estoy inventando. Vamos a mostrar la Biblia aquí. Muchas gracias, amado, por leer. Miren, ven ahí. Dice, creó Dios al hombre. ¿Qué tipo de hombre? ¿Qué tipo de hombre? Vamos a ver. Ese hombre que está ahí es el hombre. Vamos a ver. Génesis 1:27. Y creó para Dios al hombre. ¿Aparece quién? ¿Quién aparece ahí en el hombre? Adán. Ve, Dios creó al hombre, ahí dice, al hombre Adán, del polvo de la tierra, al hombre común y corriente. Pero miren cuando habla de imagen, ¿a quién se refiere? A su imagen, la palabra Selen, que significa apariencia, figura, ve. A imagen, ve, Selen, de Dios lo creó. Pero aquí dice varón y hembra. Si Adán, que yo dije aquí arriba, lo ven aquí Adán. Adán, que lo dice arriba. ¿Por qué si Adán significa varón también? Cuando dice aquí varón de nuevo, no pone Adán. Porque ahí está hablando de la palabra Sahar. Mírenlo aquí. Sahar. Ve, propiamente recordado. Hombre con información genética. También significa varón, hijo de hombre. Oye, se utilizaba para el macho cabrío. Pero miren la raíz, porque en el hebreo hay que ir siempre a la raíz del nombre. Por eso el diccionario, bueno, eso ustedes lo van a aprender después, cuando vayan aprendiendo un poquito de hebreo. Toda la palabra en el hebreo tienen una raíz principal y de ahí se derivan. ¿Entendieron? Toda la raíz tienen una primaria y de ahí se derivan todas las demás. Es como que yo diga cami, camión, camionzón, camionzote,
pero la raíz principal es camión. Y de ahí vienen los demás. Eso es lo mismo que pasa en el hebreo. Miren, si yo voy a la raíz, que es la misma, la raíz, pero en la forma del verbo, es un adjetivo. Mírenlo aquí. Vamos a darle. Ayúdenme. ¿Qué significa? Ese tipo de varón que dice ahí. No utilizó Adán, no utilizó Ish, no utilizó Enosh, utilizó Sahar, que significa hombre, hijo de hombre, varón, pero miren el tipo de hombre. Léanlo, ayúdenme. ¿Lo ven en el diccionario aquí? Fíjense, Malcal. Dele. Sacar. O ¿Puede leer? No se escucha nada. Aquí, ¿están viendo? Vamos a ayudarle. Sahara aquí es que acordar. Ve, donde yo hiciere que esté la memoria. Óyeme, donde yo haga que esté ¿quién? La memoria. Conservar, hacer memoria, hacer rendición, mencionar, recordar, hasta para secretarios, ser recordado, traer memoria. Cuando dice que Dios nos creó a su imagen y a semejanza y nos convertimos en un varón, en un sahar, y también se utiliza para la mujer porque dice varón y hembra. Aparece ahí Nekeba, que se utiliza para mujer también, Nekeba, pero ahí varón es el que porta una información genética. Lo que está hablando ahí es que cuando Dios nos creó como un Adán común y corriente e introdujo el aliento de vida, parte de su esencia la introdujo dentro de nosotros, parte de su ser, parte de su memoria. Ay, se fueron. Por eso es que todo ser humano en algún punto tiene que buscar la existencia del creador. Alábalo. Por eso tú sueltas a cualquiera en una isla. Tú sueltas a un niño donde tú quieras, sin memoria de nada, y en algún punto él va a buscar de que necesita depender de alguien superior. ¿Dónde están los ateos? Mándenmelo para acá, que yo los recibo. ¿Cómo tú explicas que todas las civilizaciones, cómo tú explicas que todo ser humano, independientemente de la cultura en la que haya existido, independientemente se le haya predicado o no a Dios, siempre ha buscado y ha tenido la necesidad de creer en algo? Los indígenas que no se le predicó a Dios, en algún punto ellos dijeron, ve acá, está lloviendo. ¿Quién mandó eso? El Dios de la lluvia. Sembré una semillita y nació una planta y me dio maíz. ¿Y quién mandó esto? El Dios del maíz. Pero ¿quién le dijo a ellos que había un Dios? ¿Quién puso ese concepto? Ay, ay, ay. Eso pasó cuando ¿quién? Cuando Dios creó al hombre dentro de su ser. ¿Qué dice aquí? Donde yo hiciera que esté la memoria. En el inconsciente del hombre hay una parte codificada que dice que hay un creador. Para ti la lluvia la mandó un Dios cualquiera. Lo que ellos no saben es que hay un solo que manda la lluvia. Ay, ay, ay. Eso fue lo que Dios le demostró a las demás naciones. Cuando Dios llevó, yo siento su presencia fuerte hoy. Si usted lo siente, déjeme saber. Cuando Dios mandó a los esclavos allá, que fueron cautivos, ¿por qué Dios permitió que Sadrach, Mesach y Abednego fueran allá? Ellos adoraban a miles de dioses. Sin embargo, dicen, calienten el horno, éntrenlo. Y no se quemaron. ¿Qué pasó de ahí después que salieron? Espérate, ellos creían en 2000, en 3000, 4000 dioses los babilonios. Cuando usted estudia, desde hoy en adelante, todo el mundo vamos a adorar a quién, pero ellos tenían un concepto de Dios. Lo que pasa es que el concepto de Dios que ellos tenían era un concepto distorsionado, porque todavía no habían tenido la revelación de volver al punto original donde se creía en un solo Dios, creador de los cielos y de la tierra. Lo mismo pasó con los egipcios. Los egipcios tenían el concepto de Dios y creían en más de 4500 deidades. Sin embargo, Dios tiene que revelársele con mano dura, enviar plaga, matar los primogénitos, porque ellos tenían un concepto de Dios. Lo que pasa es que a causa de la caída y del pecado, el concepto de Dios se distorsionó en las demás naciones. Y en vez de reconocer un solo creador, empezaron a creer en deidades. Y Pablo habla de eso, que su corazón se desvió tras la mentira, a causa del pecado. Entonces, ¿qué hace Yeshua? Yeshua lo que viene a hacer eso, conectarnos a este varón. ¿Cuál es el varón? Sahar, el varón que porta la información genética de la imagen del Padre para conectarnos a un único Dios verdadero. Entonces Jesús, ¿qué es lo que hace? Unificarnos.
Tú puedes ser hindú, puedes ser musulmán, puedes ser argentino, puedes ser chino. Cuando Jesús se te revela, los 4.500 dioses que tú tenías, porque es una imagen distorsionada de la imagen original, vuelven a conectarse a la esencia y vuelve a ser un solo Dios. ¿Por qué Dios se les reveló a Abraham? Eso lo dijimos el primer día. Abraham, ¿qué era su papá? Taré, un fabricador de dioses, de ídolos. Pero Abraham tenía ¿qué? El Selen, el Sahal, porque Abraham venía de la línea de Set y venía de la línea de Noé. O sea que en esos hombres había una información genética que se había pasado de generación en generación. Sin embargo, por el entorno en el que Abraham se encontraba, que su padre era un hacedor de ídolos, escuchen bien, y era un idólatra, se había empañado. ¿Qué Dios tiene que hacer para que esa simiente se active? Sacarlo. Y por eso es que le dice, sal de tu casa, de la casa de tu padre, de tu tierra y de tu parentela, porque necesito revivir ese hombre Sahar que está ahí, que porta una información genética, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. No lo siento, déjenme saber si están ahí o se desconectan para saber si sigo aquí. Profundo. Ah, pues ustedes creen que Dios está inventando, que Abraham, ven. ¿Y por qué Abraham? Isaac, Jacob. ¿Por qué sigue ese linaje? Hasta llegar a David. ¿Por qué de David? Que viene de su abuelo, que viene de la misma línea, de Isaí, y viene de Boaz, que conectó con Ru, y todo eso sigue una genealogía y una línea perfecta hasta llegar al Redentor. Lo que pasa es que la simiente del Mesías estaba codificada desde que Dios nos creó a su imagen y a su semejanza. Y esa información genética estaba ahí hasta llegar a María. Entonces ahí viene el Espíritu de Dios y trae, porque María viene de esa línea, del linaje prometido. Entonces se activa esa simiente que ya estaba ahí establecida con el Espíritu, que fue lo que pasó con el hombre en el principio cuando Dios lo creó en la dimensión del Macón Cabot, que así es como se llama, el lugar de gloria, y Cristo viene en esa misma gloria, y por eso se le llama el segundo Adán. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Yo estoy dando cositas, pero eso es más profundo de ahí. Sahar es el hombre que porta la información genética. ¿Por qué ustedes creen que a veces, por ejemplo, los hijos no han conocido nunca a su padre? Sin embargo, tienen comportamiento igual que el padre. O yo estoy inventando, usted me ayuda a ver. Los ademanes, los rasgos, hay enfermedades que la hereda a través del padre directamente. Y el hijo a veces no ha conocido nunca al padre y tiene cierto comportamiento, el tono de voz. ¿Está viendo? Las enfermedades le hereda. Consulte con un médico para que usted se dé cuenta. Ciertos patrones de conductas. ¿Por qué? Porque eso viene en la codificación del ADN. Según la ciencia, el ADN es una memoria de información genética. Cuando los cromosomas entran y se unen, cromosoma X y el Y, ¿verdad? En la parte del hombre, que el hombre es el que da el sexo, por si usted no lo sabía. ¿Por qué el hombre da el sexo? Porque el gen es predominante. Todo eso está ahí en la Biblia, amado. Todo lo que la ciencia ha descubierto ahora y ha descubierto 2000 y 3000 años, ya Dios lo reveló hace mucho. Lo que pasa es que la ciencia cree que ha descubierto. ¿Por qué ustedes creen que Salomón dijo no hay nada nuevo debajo del sol? Lo que es hace tiempo que ya fue. Él lo dijo. El hombre simplemente se da cuenta de cosas que ya hace tiempo Dios estableció. ¿O no se acuerdan de la palabra ven? Hijo. La casa continúa y ese ven ahí, el nun, era una semilla como un esperma. ¿Quién le reveló a Moisés cómo él era esperma? Si eso fue en el 1500 y pico que se descubrió. Pero hace ya más de 5000 años que Moisés sabía lo que era un esperma y lo escribió ahí en la palabra hijo y está en el hebreo pictográfico. No es un invento de la Biblia, que está ahí en los descubrimientos arqueológicos, que se escribía como un esperma, una cabecita como si fuera un esperma así mismo, y era la semilla, la casa, la reproducción continúa, sigue. Dios lo había revelado porque Dios toda la cosa la ha revelado a sus siervos los profetas. Pasa que la gente no escudriña ni profundiza la Biblia. Entonces hay hombres que pasan esa información genética, pasan las enfermedades a través del ADN y se va pasando de generación en generación. Pero también cuando tú eres un hombre a nivel espiritual elevado, cuando tú eres un hombre también que ha entendido el propósito divino, ese propósito también pasa a tu familia. Y por eso era que ellos decían, mi casa y yo vamos a servir a Jehová. ¿Por qué? Porque yo soy un tipo de hombre Sahar, un tipo de hombre elevado que porta el nivel espiritual y lo voy a transmitir a mi casa y a mis hijos. Lo que pasa es que algunos no entienden el propósito y siguen como Enosh. ¿Cómo era el Enosh? ¿Qué tipo de hombre? Lo vimos ahora mismo.
Débil. Un hombre débil, melancólico, enfermizo, y siguen pasando eso de generación en generación. Cuando viene Jesús y rompe esa maldición, entonces te convierte en un Zahal y te devuelve aquí a Génesis 1:27, imagen de Dios. A eso no creo. ¿Qué significa? Que tenemos que la memoria del Padre. Incluso hay una parte de la Biblia de Eclesiastés que dice Dios puso eternidad. ¿Usted no lo ha leído? En el corazón del hombre. Maestro, usted está inventando. Eclesiastés 3:11, léalo. Léalo a ver qué dice. Ayúdeme. Busca una Biblia y ahí cerramos el Zahal para seguir al último hombre, que este es el que le va a volar la cabeza de verdad. ¿Qué dice Eclesiastés 3:11? Léalo. El 3:11. Sí. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Ha puesto que eternidad en el corazón. ¿Y qué más dice? Sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Está diciendo ahí. Dios todo lo codificó dentro. Lo que pasa es que el hombre no ha entendido, dice, no alcanza a entender la obra que Dios hizo desde el principio hasta el fin. ¿Qué es lo que Salomón está diciendo? Que ya Dios todo lo ha revelado, porque para Dios no existe ni el pasado, ni el presente, ni el futuro. ¿Usted sabía eso? Eso es para nosotros que estamos sujetos al tiempo. Dios habita en un eterno presente. El pasado, el presente y el futuro para Dios es la misma cosa. Por eso Dios sabe todo lo que ha pasado, sabe lo que está pasando y lo que va a pasar. Porque para Él eso no existe. De que el pasado quedó atrás, el presente ahora, el futuro. Nosotros estamos en este plano limitado al tiempo, pero Dios no está sujeto al tiempo. Para Dios no existe pasado, ni presente, ni futuro. A eso se le llama eterno presente. Y fue como se le reveló a Moisés. Cuando le dijo, que usted lo lee, yo soy el que soy, en la Reina Valera. Pero en el hebreo dice, Esher ayer Esher. Soy el que estoy siendo. En lengua española eso a nivel gramatical se le llama eterno presente. Soy el que estoy siendo. ¿Cómo tú puedes ser y estar siendo al mismo tiempo? Eso nada más pasa con Dios. Por eso es que en Dios no hay sombra ni mudanza de variación. Por eso es que Él es omnisciente, uno de sus atributos, que todo lo sabe. Y esas son cositas. Pero si seguimos, mi gente, no acabamos hoy. Nada más en imagen y semejante. Eso es más profundo de lo que la gente cree. La gente no se ha detenido ahí a saber qué es la verdadera imagen. ¿Usted cree que hay que tener mano y boca y ojo? Esa es la parte física. La verdadera imagen de Dios está en qué? En el Zahar. El hombre que puede reproducirse y dejar un legado y pasar su información genética de un ser a otro. Eso nada más pasa en el hombre. Eso no pasa ni en los animales. Los animales tienen una codificación y un solo patrón. Y no pueden salir de ahí. Fíjense que el ciclo se repite, se repite, se repite, se repite. Y ya, algunos animales se adaptan al entorno, pero su patrón es el mismo. Sin embargo, el hombre es el único que tiene la capacidad de razonar, tomar decisiones, pero también que pasar la información genética, tanto buena como mala. Por eso a veces hay familias que son de hechicería y todos siguen esa línea. ¿Lo ha visto usted o yo estoy inventando? ¿Por qué? Por la información genética, hasta que uno rompe con ese patrón y esa maldición. Escuche bien, pero si no, va de generación en generación. Maldiciones generacionales, porque eso va en el Zahar. Y eso aplica tanto para lo bueno como lo malo. Por eso usted y yo debemos de procurar de ser tipo de hombre Zahar, pero con una información genética del Mesías que podamos transmitirla a nuestra generación. Que por más que yo quiera, porque yo me crié en la iglesia, yo le dije, yo tengo 28 años en la iglesia. Y yo entré a la iglesia y tuve toda la vida ahí. Hubo un tiempo que yo me aparté y me fui al mundo y duré como 3 o 4 años, pero había una información genética en mi ser que pasó de mi generación a la mía. Y por más que yo quería, tuve que volver. No aguanté. Nadie me convenció, no tuve un accidente, no tuve que Dios me reveló y se me apareció. No. Dentro de mi ser, ese fuego se avivó de nuevo porque ya eso estaba ahí, estaba codificado en mi ADN. Ay, ay, ay. Lo que pasa es que estaba ahí, necesitaba activarse. ¿Qué es lo que Pablo le dice a Timoteo? Dice que vete al monte a buscar el fuego. Maestro, ¿usted está diciendo que no vayan al monte? No, yo no doy corte de YouTube, estoy diciendo un ejemplo. Dios le dijo a Timoteo, Pablo le dijo a Timoteo, ¿qué le dijo? Aviva
el fuego del don de Dios que está ¿dónde? En ti. En ti. En ti. ¿Quién transmitió eso a él? El papá de Timoteo era griego, porque él era una mezcla, era un helénico, pero su madre, ¿qué era? Y su abuela eran judías. Por eso él le dice, permanece en todo lo que tu abuela Loida y tu madre te han enseñado. ¿Usted creen que esa enseñanza nada más era de boca? Había una información genética dentro de Timoteo. Por eso le dice, activa lo que una vez tú recibiste. Tanto a nivel de la enseñanza de la palabra, pero también genéticamente a través de tu madre. Ay, le he dado 7 temas ya bajo el tema. Aviva la información genética que hay en ti. Sí, cambien esos temas, mi gente, cambien esos temas. Ya, para que vayan actualizando y suelten algo nuevo. Activando el hombre Sahar. Cuando usted diga eso, la gente se va a fundir, se va a sentar así. Vamos a ver qué es lo que va a hablar. Sí, pero no di que haciendo guerra. Di que Penina, Dalila, guerra lo que te hace guerra. Mochándole la cabeza al diablo, pisando, ya suelten esos temas. Goliat. 4 locos, un demente. Sí, hay una campaña ahí. Que violencia contra violencia, guerra contra guerra. No, derribando los altares. ¿Qué hay tantos altares que vamos a derribar? No, vamos a traer cosas nuevas, mi gente. Todo eso está ahí, esa revelación en la palabra. Y yo estoy dando pinceladita, pero mire, si usted se mete ahí a nivel profundo, lo que es un Sahar y un hombre que porta una revelación de verdad de Dios. Mire, eso no es fácil. Seguimos, vamos bien. Señores, tenemos 1 hora y pico y parecen 5 minutos. Vamos a darle al último hombre ya, ¿qué creen? Y cerramos esa parte ahí para que podamos procesar, porque si no, no vamos a dormir hoy. Pero si yo no dormí, cuando yo estudié eso, ustedes tampoco van a dormir. Y Milvio el culpable, cualquier cosa. Me dijo que vine en Senado. Recuerden que su tarea va a ser ese. Ustedes me van a buscar un ejemplo de Adán, no de lo que yo mencioné, un ejemplo de Ish, un ejemplo de Enosh, un ejemplo de Sahar y del último hombre. Esa es su tarea. Toda esa tarea que ustedes van haciendo, eso va ahí anotado y yo le voy poniendo esos puntos ahí. Eso significa que ustedes han alcanzado la competencia de este diplomado para entregarle su certificado. Pero ustedes son los que tienen que estar aquí. Ahora mismo hay 11, hay como 5 que se conectan diferidos, pero ustedes son los que necesitan esta revelación. No esperen más gente. Que Jesús tenía 70, pero de los 70 nada más habían 12, que él les revelaba lo más íntimo. Entonces no se sorprende de que no, aquí no hay mucha gente. Aquí pueden haber 3, pero esos 3 son los que Dios necesita que reciban esa revelación. Sí, porque ¿cuántos no seguían a Jesús? En un lado había más de 5,000, sin hombres y mujeres, sin mujer y niños, perdón. En un grupo habían 70 lo que él enviaba, pero había un círculo íntimo de 12 que él les revelaba. Y de esos 12 incluso había uno más íntimo todavía, que eran de 3. ¿Recuerdan? Pedro, Jacobo y Mateo, que lo llevó a la transfiguración. Él no subió a los 12, porque Dios revela a cada quien, a cada grupo, acorde al nivel que ese grupo tenga. Entonces ustedes son los que deben de estar aquí recibiendo esta información. Hay gente que no está apto para este tipo de nivel, ni de revelación, créalo. No es por halagarlo ni endiosarlo, pero es así. Hay gente que no está apto para este nivel de revelación, lamentablemente. Último hombre, mi gente, es el Gebel. Este sí me gusta a mí. Ayúdeme a leer para descansar un poquitito la garganta. El Gebel. Aunque me dicen que no se ve. Me parece. Aquí vamos a proyectarlo. No se preocupen, yo le voy a mandar todo eso por el grupo y al final yo hago un folletito con todo eso bien organizado y se lo envío como un material para que ustedes lo estudien. El Gebel. ¿Qué es el Gebel? Vamos a ver. ¿Puede leer? Guerrero espiritual. Guerrero espiritual. Siga leyendo. Gebel significa, dele. Significa hombre fuerte o guerrero. Este término pone énfasis en la fortaleza y el poder, no solo en un sentido físico, sino también espiritual. Excelente, muchas gracias. Este es el 5.º nivel en los 5 tipos de hombres. El Gebel significa un hombre fuerte, un guerrero a nivel espiritual, un hombre que ha alcanzado un nivel que no se da por vencido y se mantiene firme. Vamos a leer la Biblia. Vamos a buscar la Biblia, porque ustedes saben que a mí me gusta hablar con Biblia. Entonces vamos a buscar esa cita. Job 3:3. Que la gente lee eso y lo dice, pero no sabe lo que Job está hablando. Y agárrese, si está de pie, siéntese. Fácilmente una turbulencia lo tumba. Job 3:3. Voy buscando la Biblia aquí en hebreo. Amén, amén. ¿Qué dice? Suéltalo, profeta.
Perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo varón es concebido. Bueno, entró alguien primero al estanque ahí cuando se agitó el agua, pero está bien. ¿Cómo dice? Perezca. Hay uno que dice maldigo el día. Hay una versión que dice así. Mírenlo aquí. Déjame mostrarle la Biblia. Ah, no, esa era de Eclesiastés. Vamos a mostrarle la Biblia aquí. A mí me gusta hablar con base. Mírenlo aquí. Perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo varón es concebido. Cuando Job nació, ¿cómo se dijo? ¿Cómo se dijo? Varón es concedido. Varón es concebido. Adán significa varón. Adán. Sí, lo vimos o no. Pero un tipo de varón que es común y corriente, ¿sí o no? Un varón terrenal. Ish significa varón también, ¿sí o no? Lo vimos, pero un tipo de varón con un nivel espiritual elevado. ¿Ve? Y es varón también. Enosh significa varón también en una traducción. Sí, claro que sí. Es un tipo de varón. Se puede traducir como varón. Lo único que es un varón melancólico, enfermizo. Sahar, lo vimos casi ahora mismo y lo tenía aquí en el diccionario. ¿Se puede también traducir como varón? También se puede traducir como varón. Claro que sí. Pero vamos a ver qué palabra se utilizó aquí. Si fue Adán, un hombre natural. Si fue un Enosh, un hombre melancólico enfermizo. Si fue un Ish, un hombre espiritual. Si fue un Sahar. ¿Por qué Job dijo varón fue concebido? Y Job no habló en español. Agárrese, que voy a soltar una cosita aquí. Cualquier cosa, Milvio es responsable. Miren, si voy aquí a donde dice varón, ¿lo ven aquí? Mírenla ahí. Y le doy al código, no aparece más nada. Miren qué aparece. Gebel. Cuando él nació, un Gebel Jará. Un Gebel Jará, no un varón cualquiera. Miren lo que dice ahí, mírenlo ahí. Propiamente hombre, también varón, pero valeroso, un guerrero, un hombre duro. Viene de una raíz, Gabal. Vamos a la raíz que le expliqué ahorita en el hebreo. ¿Qué significa? Ser fuerte, prevalecer, confirmar, crecer, engrandecer. Es alguien con fortaleza, alguien que prevalece, ser valiente. Cuando Job nació, se codificó en él lo que Job iba a ser a nivel profético en un futuro. Maestro, usted está inventando. Oye, ahora, inventando y te estoy dando Biblia. A Job se le profetizó lo que iba a hacer con su vida cuando nació. Quien lo recibió dijo, esto es un Gebel, esto no es un Adán. Wow, yo siento a Dios. Esto no es un hombre común y corriente. Esto no es un Ish. Esto no es un hombre melancólico caído enfermo. Esto es un Gebel porque es un guerrero. El único que puede soportar, siento su presencia, yo no sé ustedes, que puede aguantar todo lo que Job pudo aguantar. Era porque en su ADN estaba codificado el tipo de hombre que él era. Tienen el tema ahí del domingo. ¿Qué tipo de hombre tú eres? Así mismo es que lo voy a soltar el domingo. No me aconsejen. Tú eres un hombre melancólico caído, tú eres un Gebel. Los Gebel son los que resisten la prueba. Los Gebel son los que no salen corriendo. La mujer de Job no era una Gebel, era un Adán y un Enosh. Ay, Dios mío, porque cuando llegó la prueba dijo, maldice a tu Dios y muérete. Wow. Gloria a Dios. No de la calor. ¿Tú lo sientes o no? Lo que estamos aquí de pie y lo que hemos permanecido es porque a nosotros antes de nacer se nos profetizó que seríamos Gebel. ¿Usted cree que usted está aquí porque usted es fuerte? ¿Usted cree que Job aguantó y que porque Job era fuerte? Y que no ha visto a mi siervo Job. Que te quiten a tus hijos, que te quiten tu herencia, que te quiten tu trabajo sin tú hacer nada. Y tú aguantas y prevalecer. Eso lo hacen los Gebel nada más. No es que no tenemos proceso, no es que no tenemos pruebas. Lo que pasa es que los Gebel no nos rendimos tan fácil. Ay, Dios mío. Porque antes de nosotros nacer ya se nos dijo que íbamos a ser Gebel. Santo Dios. Lo siento, Stacy. Corre si quieres correr. No te limites. Estoy pensando en algo sobre mi vida aquí. Ay, Dios mío. está profetizando Dios. Sí, sí. Por eso yo le dije, los que están aquí son Gebel, señores. Los Enosh, que son hombres caídos melancólicos, no reciben esto. Dice, claro que vamos a estudiar. Suelta eso, abre tu boca que yo la llenaré. Métete en ayuno y ya. No, los Gebel siempre estamos firmes, estamos de pie. Los Gebel no nos rendimos tan fácil. El diablo que va a acabar con nosotros. Y ahora, quítate todo, Jehová, Dios, Jehová quitó. Oye lo que decía él.
Jehová dio y Jehová quitó. Y solo escapé yo para decirte, y se murieron todos tus hijos. Tranquilo, mi hijo, Jehová dio y Jehová quitó. Antes de yo nacer, ya a mí se me codificó y se me dijo lo que yo iba a hacer con mi vida. Por eso Dios le dijo a Jeremías, antes que tú te formases, que tú naciese, yo te di por profeta, yo te santifiqué, yo te conocí, yo sé quién tú eres, yo sé tu capacidad, yo sé tu potencial. No me digas que tú no puedes, no me digas que tú no vas a ser profeta, eres tú que sabes. El que sé soy yo, que te creé, te formé, Yaxar, allá lo vimos en el Génesis, formó Dios al hombre, le dio forma, lo vimos en la vasija. ¿Quién fue que te formó y te dio la estructura? Dios sabe tu nivel de profundidad, la vasija que tú eres. Por eso a cada quien dice que el Espíritu le dio conforme a su capacidad. A uno le dio 5, a uno le dio 2 y a otro 1. No es que a uno le dio más que otro, es que Dios le dio acorde al nivel de la vasija que puede resistir la revelación divina. Y a todo el que recibió, el de los 5, cuando lo llevó a 10, ¿qué le dijo? Wow, hiciste 10, entra a la sala VIP. Y al de los 2, ¿qué le dijo? No, siéntate ahí abajo. No, le dijo lo mismo que al de 5, porque para Dios, los 2 que te dieron llevado a 4 es lo mismo que al que le dio un 10 y lo llevó a 20, porque esa multiplicación que tú hiciste fue acorde a la capacidad que Él te creó y te diseñó. O sea, que tú estás haciendo exactamente para lo que Él te creó y te diseñó. Voy a soltar una última cosita porque tengo que cerrar este tema y lo voy a dejar ahí para que procesen. Jeremías 17:5, y voy a matar una vaca sagrada aquí porque ya estoy alterado y Milvio es responsable de eso. Vamos a la Biblia. Jeremías 17:5. No tengo nada personal con ninguno de ustedes, señor. Lo que pasa es que ustedes saben que yo enseño así, esto yo me lo disfruto, me lo vivo. No es peleando, no es discutiendo. Jeremías 17:5. Sí, vamos a matar esta vaquita sagrada. Vamos a ver. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Oye, nosotros siempre usamos ese verso de que para no creer en el otro. Maldito el varón que no confía, oye, que confía en el hombre. Primero aparece varón y luego aparece hombre. Ese verso no tiene que ver nada con lo que la gente lo utiliza hoy en día para no confiar ni creer en el otro. Porque si así, entonces ¿en quién vamos a creer? ¿En los animales? ¿En la mata? Ese verso no habla de nada de eso. Usted lo escuchó así, se lo enseñaron así y lo que predican lo han predicado así. Pero gracias a Dios, luego el pastor Málgaro que está por ahí, que hizo este diplomado, y luego a esta persona que Dios le ha permitido. ¿Está viendo? Pues desde hoy ya usted no va a enseñar eso así. Ahí usted sabe que dice varón, pero ahora usted se va a preguntar qué tipo de varón. Ahí usted sabe que dice hombre en español, ¿verdad? Ahora su pregunta es ¿qué tipo de hombre? ¿Lo dejo de tarea o lo suelto? Vamos a dejarlo de tarea. Suéltelo, por favor, suéltelo. Lo suelto. Suéltelo. Estoy esperando ya. Ah, son grandes ya, dicen que son candela, grandes. Candela. Ok, lo voy a soltar porque la escuelita bíblica son los sábados, la de niños. Vamos al hebreo. Me gusta hablar con Biblia. Óyeme. Así ha dicho Jehová, maldito el varón. Cuando yo le doy a la palabra varón en el hebreo, miren lo que sale. ¿Qué sale? A la hombre derecha. Duro. El Gebel. ¿Y qué es el Gebel? Gebel. Un hombre guerrero espiritual. Un guerrero. Grabes eso, un hombre espiritual. O sea, lo que está diciendo Dios, maldito el guerrero, el varón valiente, el hombre duro, el hombre espiritual que confía. Ay, y aquí, hombre, lo dejo de tarea o lo digo. No dejes así, profesor, fluya, fluya. Está bien, no se limite. Vamos a decirlo. Mire quién aparece aquí cuando dice hombre. Ay, Dios mío. Cuando yo estudié eso me voló la cabeza. Lo que Dios le está diciendo, maldito el varón, el Gebel, el hombre espiritual, el guerrero, que pone su confianza ¿en quién? En el Adán. ¿Quién es el Adán? Un hombre común, un hombre corriente, un hombre desconectado de lo divino. Ay, Dios mío. Lo que está diciendo aquí, los hombres Gebel no pueden poner su confianza en hombre común y corriente porque no son hombres naturales. Como tú, si tú eres un hombre espiritual, si tú eres un Gebel, si tú eres un guerrero, si tú eres alguien que tiene la capacidad de soportar y aguantar, porque tú eres un Gebel, tú vas a poner tu confianza en un hombre natural, común y corriente. Por eso es que dice, y pone carne, ¿verdad? Por su brazo y su corazón se aparta de Jehová.
Y por eso es que el mismo Jeremías dice el 17. Léalo ahí, míralo ahí. Que ahora él lo dice. Vamos a soltarlo aquí, maestro. Usted está inventando. ¿Qué dice el 17:7? Para que ustedes vean la palabra hebrea que aparece ahí. ¿Qué dice? Bendito el varón que ahora dice confía en Jehová. Y vuelve y dice varón. ¿Cuál varón es ese ahora? Y cuya confianza cuando le doy al hebreo, Jehová. el Gebel. Ve, que pone lo contrario. Bendito el Gebel, que pone ¿quién? Su confianza en ¿quién? En el Adán. Ahora dicen Jehová, cuya confianza es Jehová. Lo que está diciendo es los hombres Gebel no pueden poner su confianza en hombres terrenales, en hombre común y corriente, o tienen que ponerle en otro Gebel, que es otro guerrero y otro nivel espiritual superior, o tienen que ponerle en Jehová. Ay, Dios mío. Ve que ese verso no tiene que ver nadie que con no confía en hombre. Yo he oído hasta lo inconverso de que maldito el hombre que confía en otro hombre. Y lo he escuchado en canciones cristianas y lo he escuchado en prédicas. Pues eso no tiene que ver nada con eso, con lo que usted está enseñando. Dios está hablando de hombres espirituales que no pueden poner su confianza en hombre común y corriente, en hombre terrenal, en hombre desconectado del propósito y la voluntad divina. Señor, te damos gracias por este día. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Padre, por esta palabra que tú hoy nos diste. Gracias por esta revelación. Gracias por hablarnos nuestra vida, Señor. Ayúdanos a guardar esta palabra, a seguir firme en ella y a permanecer. Por los méritos de tu Hijo Yeshua. Amén y amén. ¿Tienen pregunta, duda o comentario? Ahora sí. ¿Se desconectaron? ¿Fue? Déjenme saber. Estamos aquí, maestro. Estamos aquí, candela. Okay, estamos Aquí hay cabeza botando humo. Bueno, no, después de ahora prepárense, que ya yo le dije, la primera clase eso era cosita. Dije, no, que es un judío. No, eso es cosita básica para uno ir entrando. Pero de aquí para adelante venga bien cenado. O cuando hablemos de los 5 tipos de profetas, los niveles de interpretación, los niveles del alma, mire, bueno, ni le voy a decir. Ni le voy a decir los 5 tipos de ofrenda. ¿Usted cree que ofrenda nada más y que nada, lleve 10 pesos y ya, 100, 200? La Biblia no se maneja así, señores. Eso es nuestra mentalidad. Cada ofrenda trae una retribución consigo. Eso lo vamos a soltar después, mi gente. Vamos a procesar los 5 tipos de hombres. Esto usted lo puede enseñar porque yo le hablo con Biblia. No es de un invento. Por eso es que a mí hay mucha información que yo manejo, tengo mucho tiempo enseñando, pero yo nada más enseño lo que yo he confirmado en la palabra. Todo lo que usted le enseñen de cultura y que le inventen y le digan y no tiene un fundamento, dele para atrás eso. Por eso es que a mí me gusta hablar siempre con la Biblia, porque cuando usted enseñe con la Biblia ya no hay forma. ¿Cómo usted va a refutar eso? Si lo estamos viendo directamente con cita bíblica, estamos buscando el hebreo exacto ahí en un diccionario. No es de que yo tuve un sueño ni una revelación, ni escuché de un predicador ni nadie, no. Entonces usted tiene esa responsabilidad. Todo lo que yo enseño aquí, para la gloria de Dios, usted anota. Vamos a confirmar. Porque así cuando usted lo enseñe, usted va a hablar con peso y con autoridad. No fue que el maestro dijo, fue que yo lo verifiqué. Y está en la Biblia, siempre el fundamento de la Biblia y Cristo. El que se salió de ahí, olvídese, salga corriendo. Entonces nada, mi gente, quiero saber si tienen preguntas, pongan en el grupo qué le pareció la clase de hoy, para los que no están entrando se motiven. Ahí ustedes ponen, wow, la clase de hoy trató sobre esto, sobre esto. Yo voy a subir esta clase al YouTube en HD para que la vean y ahí la puedan estudiar de nuevo. La tarea de ustedes es los 5 tipos de hombres. Busquen un ejemplo de cada uno en la Biblia donde aparece. Yo le mandé ahí un diccionario en hebreo y español. Le voy a mandar el Strong para que lo tengan. Y todos esos recursos yo se los doy. No tienen que pagarlo ni nada. Ya yo lo he comprado la mayoría y yo se lo voy a facilitar para que ustedes crezcan. Porque como yo le dije anteriormente, aquí no estamos detrás ni siquiera del pago ni del dinero. Porque cuando yo estudiaba pagaba 4,000 y 5,000 pesos para estudiar con judíos. Sino lo que queremos es que ustedes sean edificados y que ustedes puedan dar por gracia lo que están recibiendo aquí y puedan enseñarle a otro. ¿Para qué? Para que salgan de la ignorancia también. Ese es el propósito al final. Entonces bendecimos la vida del pastor Málgaro, de su esposa que tuvieron esta iniciativa y de todos los que entraron en este grupo. Este diplomado ya yo le he dado muchas veces con el pastor Sandy, que ahí fue donde Málgaro estudió con nosotros y algunos de ustedes también. Y lo vamos a seguir repitiendo para que la gente siga creciendo. Pero desde el punto de vista bíblico, mis hermanos, porque hay mucha gente enseñando cultura ahí que terminan confundidos
se vuelven judíos y ya se quieren desconectar de la iglesia y ya no quieren decir Jesús, ahora es Yeshua. Ya no quieren decir Dios, no, ahora es Elohim. Usted es judío, hermano, usted no es judío. Yeshua, Yahweh, Elohim, Dios te va a escuchar, deja tu historia. Está bien, entonces siempre busque a alguien que tenga un fundamento o que le va a enseñar acorde a los fundamentos bíblicos y lo que hemos creído. Nada, mi gente, vamos a dejarlo hasta acá. Dios me le bendiga, Dios le guarde. Si alguien quiere decir algo, puede hacerlo. Si quiere preguntar, puede preguntar ahora también. Y escriban por el grupo ahí qué le pareció la clase y de qué trató para que los demás sepan. No sé si el pastor Málgaro quiere decir algo, que estaba por ahí. Puede hablar. Creo que él salió, él nada más entró un momentito. Bueno, lo dejamos hasta acá entonces, mi gente. Alguien que ore, de gracia a Dios. Y terminamos aquí en esta parte. Amén, amén. Padre, gracias te damos en esta hora, Dios eterno. Gracias por este momento tan hermoso como puedo tener en esta noche, Dios amado. Gracias por escuchar esta hermosa palabra, Dios mío. Sigue bendiciendo a tu siervo para que pueda seguir enseñando, Dios. Y lo que hemos recibido hoy, Dios mío, lo atesoremos en lo más profundo de vuestros corazones y podamos, Dios mío, expandir este misterio, Dios mío, a otro que lo necesita, Dios. Te damos gracias, Dios mío, te damos gracias. Aleluya, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Shalom para todos y bendiciones. Nos vemos el próximo miércoles. Amén, amén.